No soy capaz. ¿Cuántas veces no ha salido de nuestra boca esa frase? Que consciente o inconscientemente solo la decimos cuando nos encontramos expuestos a hacer algo desconocido, algo que nunca hemos hecho. Y que simplemente la decimos sin saber realmente el poder que tiene la palabra. Y que a veces con el simple hecho de decirlo nos estamos limitando a nosotros mismos. Es una frase que se ha vuelto muy común en nosotros decirla. Y que ha venido castrando en nuestra mente, nuestra genialidad, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra propia capacidad de hacer las cosas, llevándonos a desecharlas o simplemente desistir de no intentar hacerlas. Hace poco estaba leyendo un libro y era tan interesante que inconscientemente la frase "yo no sería capaz de escribir un libro así" salió de mi boca. Y me cuestionaba si acaso esas personas que han hecho grandes descubrimientos, grandes inventos, que han escrito grandes libros, son las únicas a las que Dios creó con esos dones y talentos para hacerlo. Pero me acordé de aquella promesa que Dios tiene para todos nosotros, aquella que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sé que Dios no solo nos creó, sino que también nos dio a cada uno de nosotros dones, talentos y habilidades extraordinarias conforme a nuestras capacidades. Pero de nosotros depende tener la disposición para descubrirlas, para utilizarlas, para potencializarlas, o simplemente para mantenerlas escondidas o enterradas por temor o pereza de no hacer las cosas. Así que dejemos de decir que no somos capaces y arriesguémonos a hacer las cosas, así sea algo que nunca hemos hecho, y disfrutemos de la oportunidad que tenemos de aprender algo nuevo y de todo eso que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, porque realmente es lo único que tenemos. Y persistir en nuestros sueños por más difíciles o imposibles que los veas, porque es 1000 veces mejor vivir intentando alcanzar los sueños que simplemente morir sin intentar hacer algo. La promesa de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como creo en sus promesas, decidí arriesgarme a escribir un libro. Es algo que nunca había hecho y que hoy quiero compartir con todos ustedes. Para todos los que me ven y me escuchan, esta historia dice así. Mamá una vez me dijo que la vida son grandes momentos, que siempre serán buenas o malas historias que vivir y que contar. Que una buena historia nunca te deja despertar. Decía que la vida misma es una historia para vivir y para contar. Que muy pocos viven para contarla y muchos que viven la historia tienen para contar. Y sí que era buena contando sus historias. Historias que siempre tenían en común un personaje muy singular y al que en muchas de sus historias mencionaba con gran respeto y admiración. José, ese era su nombre. Allí estaba ella, sentada enfrente de su máquina de coser de marca Laika, a lo que los años no le pasaban. Su color negro aún permanecían tan intacto como sus logos de letras grandes y doradas. Su mueble en madera y su base en pedal en hierro fundido la hacían tan pesada que para moverla del sitio tocaba entre 2, a veces hasta 3 personas, porque sus ruedas en hierro eran lo único que el tiempo y el uso habían venido desgastando. Cuando tenía que moverla de sitio y no había nadie que le ayudara a hacerlo, aquella máquina que había sido de su mamá, la que una vez su padre con mucho amor le pudo regalar para una de sus pocas vueltas al mundo que la vida le pudo dar, era quizás su más fiel confidente, su eterna compañera de largas noches de desvelo, que bajo la luz de un mechón de petróleo confeccionaba y ensamblaba los más hermosos trajes y vestidos para ella y su familia. Más que una máquina de coser, parecía una máquina del tiempo. Solo le bastaba estar sentada enfrente de ella intentando enhebrar el hilo conductor que la llevaría a una nueva historia por el ojo de una aguja. Con sus manos sobre el volante y el tensionador, graduaba muy cuidadosamente el rumbo y el tiempo exacto de una historia nueva por contar. Sentada en su silla de madera de cedro y con sus pies sobre el pedal,
Aquel movimiento generado por la polea aceleraba el sube y baja de la aguja, que hacía inevitable el viaje a través de aquel portal del tiempo que se abría en su memoria. Aquella tarde de domingo, mientras cosía una de sus faldas, recordaba cómo la tranquilidad de un pequeño caserío de pocos ranchos construidos con varas de bareque y techo de nacuma contrastaba mucho con la soledad y el silencio que acompañaban a José en su pequeño rancho, cuando su mamá Margarita lo dejaba bajo el cuidado de doña Carmen, su vecina, mientras ella trabajaba de lunes a viernes en la finca de don Vicente, uno de los hacendados más ricos de la zona. El pequeño caserío era como una fortaleza perdida en la extensa selva, rodeada por enormes árboles que danzaban al compás del viento, a veces frío, a veces cálido de la montaña. Aquel caserío era como ver un archipiélago de chozas pequeñitas, separadas una de las otras por calles polvorientas en verano y piscinas de agua y lodo en el invierno. Para José esperar la época de invierno era como esperar la llegada de su mamá a casa después de varios días sin verla. Era su momento más feliz, ya que era el único tiempo en el que podía tenerla tan cerca y sentirse protegido en sus brazos. Soledad siempre tan ausente y silencio siempre tan frío y callado eran los únicos que habitaban en aquella choza junto a José, y el que querían silenciar y volverlo semejante a ellos, querían sumirlo en el llanto de su tristeza, intentaban a toda costa ahogar su corazón por el vacío tan grande que sentía de no tener a su mamá cerca de él. Pero su espíritu era tan fuerte que ni silencio ni soledad lograban silenciar aquel latido de su corazón que retumbaba como truenos en gran tempestad, que siempre mantenían viva la esperanza de ver ese día de nuevo a su mamá llegar. Para José y sus amigos el tiempo en aquel caserío se les pasaba volando. El ocaso anunciaba para José su más triste y tenebroso momento del día. La noche se asomaba con todos sus misterios y sonidos, sumiéndole en una enorme sensación de angustia. Aquel momento se volvía tan interminable para José que en el cansancio de un largo día de risas y juegos con sus amigos lo abatían tanto como para quedarse dormido apenas tocara su cama, que era una estera sobre 4 tablas de cedro soportadas en 2 burros de madera, donde dormía con su mamá cuando ella estaba con él. A Soledad, a ella la sentía llegar con silencio, siempre al caer la noche, cuando doña Carmen lo dejaba solo en su choza para dormir. Ya solo allí el temor se apoderaba de José, y su única reacción era poner la tranca de madera que atravesaba la puerta para evitar que el tigre se metiera, encender la vela de cebo que su mamá mantenía sobre un plato metálico que permanecía en la mesita y que estaba al lado de su cama, y arroparse de pies a cabeza con aquella cobija de retazos que su mamá le había hecho, cerrando sus ojos sin que existiera poder humano que se los hiciera abrir en toda la noche, mientras el temor hacía estragos en su mente, imaginando bestias y monstruos dentro de su rancho y debajo de su cama. Inmóvil permanecía en su cama, aferrado de su cobija de retazos, pensando en qué momento alguno de ellos se la arrebataba o lo cogía de los pies. El temor de dormir solo en aquella habitación con la poca luz de una vela y en medio de la noche era tan inmenso que el sueño y la alegría de ese día se desvanecía como se desvanece el agua en las manos. El calor que sentía era más soportable que los miedos que sentía. Con su cuerpo todo bañado en sudor y su respiración tan lenta por la falta de aire debajo de su cobija,
El silencio en aquella habitación era tan grande que podía escuchar su corazón después de un largo tiempo de angustia sonar tan silenciosamente que pareciera que dejara de latir, pero era ese silencioso latir de su corazón, los arrullos necesarios que hacían que José por fin se quedara dormido.